Aviala Televisión, un continente de culturas. Es el año 2003, posesionan un 17 de octubre en la noche a Carlos Mesa, en medio de una expectativa generalizada en el país después de las Jornadas Negras de octubre y previamente las Jornadas Negras también de febrero. Se respiraba cierto aire de tranquilidad en la población luego de la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada en ese momento. Ya los especialistas empezaban a hablar de la tendencia del gobierno de Carlos Mesa. Un escenario, falta de una presencia política sólida en el Congreso Nacional. En el órgano ejecutivo también había otro problema, más tarde también se despertaría otro problema en el Tribunal Constitucional con algunas medidas que él implementó. Carlos Mesa mostró en el inicio de su periodo gubernamental gestos positivos, lo señalamos, pluses eliminados a las altas autoridades, la reducción del salario del presidente y de los ministros, reducción de los gastos reservados, etcétera, aspectos que los desarrollaremos en el programa. Sin embargo, hubo una agenda de octubre, que fue cuestionada. Líderes políticos de la actualidad han escrito al respecto y han dicho que no tuvo una posición revolucionaria necesaria como para él afianzarse en el gobierno. La gestión de Carlos Mesa Gisbert, año 2003, año 2005, acá en Palestra Política. Amigos, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a Agencia Nacional de Hidrocarburos, presentamos ¿Cómo están, amigos? Buenas noches nuevamente. Gracias por estar en sintonía de Aviala Televisión y de Palestra Política en esta segunda semana en la cual estamos repitiendo este ejercicio, ¿no? Hacer esfuerzo por encontrar esa memoria histórica. ¿Por qué? Porque este año es año de elecciones y queremos desde esta casa televisiva brindar todos los criterios para que como ciudadanos podamos ejercer un voto consciente, un voto ampliamente reflexionado. Para esto, como todas las noches tenemos panelistas de primer nivel, damos la bienvenida a tres de ellos que nos acompañan esta noche. Conozcámoslos. Boris Miranda Espinosa. Estudió en la Universidad Mayor de San Andrés Ciencias Políticas. Realizó una maestría en Comunicación Estratégica en la Universidad Andina Simón Bolívar. Es periodista especializado en coberturas políticas con experiencia en procesos electorales, seguimiento legislativo y generación de agenda pública. Es investigador independiente. Escritor invitado en los semanarios La Época y Pulso. En el año 2008 empezó como redactor del área política en el diario La Prensa. Es parte del grupo fundador del diario Página 7, donde trabajó durante 3 años. Es colaborador y analista sobre temas bolivianos del canal ruso de noticias Russian Today. Analista de temas internacionales de Hispan TV. Francesco Zarati Sacchetti, doctor en Física, Universidad de Roma, director del Laboratorio de Física de la Atmósfera del Instituto de Física de la Universidad Mayor de San Andrés. Es profesor titular de Física Básica en la carrera de Física de la UMSA, profesor emérito de la carrera de Física, Facultad de Ciencias Puras y Naturales. Del 2003 al 2004 ha sido consultor del Ministerio de Minería e Hidrocarburos y miembro de la comisión redactora de la nueva Ley de Hidrocarburos. En el año 2004 fue asesor general del ministro de Minería e Hidrocarburos. Del 2004 al 2005 ha sido delegado presidencial para la revisión y mejora de la capitalización en el rango de ministro de Estado. Julieta Paredes Carvajal. Feminismo comunitario. Es poetisa y activista femenina. Con estudios en pedagogía y psicología, Julieta es nieta de Natividad Peredo e hija de Cruz Carvajal,
participó de la huelga de hambre que logró la amnistía general e irrestricta arrancada al dictador Banzer, dirigente universitaria, activista feminista contra el neoliberalismo y la brutal manipulación de las mujeres en los años 90. Es integrante de la Asamblea de Feminismo Comunitario. Hemos conocido a nuestros panelistas acá en Palestra Política. Nuevamente a todos ustedes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Hablamos del tema de esta noche a continuación y hacemos una recapitulación de los hechos a través de una producción especial en Aviala Noticias. Vamos con el título del programa. Me dicen en producción, lo decimos nosotros, el gobierno de Carlos Mesa, año 2003, año 2005. Hacemos ejercicio de la memoria histórica a continuación. Mi renuncia, que hoy pongo a consideración del Honorable Congreso Nacional, debería ser suficiente para la solución de los problemas nacionales. 17 de octubre de 2003, firmado Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente constitucional de la República de Bolivia. Tras la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada el 17 de octubre del año 2003, luego de haber anunciado su alejamiento del gobierno mientras se producían los hechos de violencia en la denominada Guerra del Gas, quiero expresarle al país, en consecuencia, que no puedo seguir apoyando una situación como la que estamos viviendo, que voy a mantenerme en mi posición de vicepresidente de la República. Asume la presidencia de la República su vicepresidente, Carlos Diego Mesa Gisbert. Le ruego hacer la señal de la cruz. Ciudadano Carlos de Mesa Gisbert, jura usted, por Dios y por la patria, por los santos evangelios, cumplir la Constitución política del Estado, sus leyes y desempeñar fiel y lealmente el mandato de presidente constitucional de la República? Sí, juro. Mesa adoptó lo que se denominó la Agenda de Octubre, relacionada a garantizar el respeto de los derechos humanos, convocatoria a un referéndum por el gas, modificación de la ley de hidrocarburos, entonces vigente, y la convocatoria a la Asamblea Constituyente. La demanda de la sociedad boliviana ha sido un referéndum vinculante y la respuesta del presidente Carlos Mesa es el compromiso de llevar adelante un referéndum vinculante. La presidencia de Mesa no tuvo la fuerza política suficiente. Nombró a ministros independientes sin la experiencia política necesaria. En el Congreso no logra conformar un bloque político lo suficientemente fuerte para hacer frente a las fuerzas que en él se aglutinaban. Durante su gobierno, el déficit fiscal alcanzó el 7.8%, enfrentando la crisis económica que venía desde la gestión del gobierno de Acción Democrática Nacionalista. En octubre del año 2004, salta la firma de un acuerdo entre el gobierno y el sector cocalero del trópico cochabambino, en el que se autoriza la existencia de un cato de coca por afiliado y la existencia de 3.200 hectáreas. Este aspecto posibilitó que las tensiones en el Chapare disminuyeran luego de años de convulsión y tensiones. Sin embargo, en el oriente boliviano se despertó otro polo de tensión política con la demanda autonómica de sectores del departamento de Santa Cruz. El gobierno propuso a estos sectores, que comenzaron a movilizarse, la elección directa de prefectos y la creación de departamentos autónomos. Durante el gobierno de Carlos Mesa se decretó el alza de los hidrocarburos, la subida del precio de la gasolina un 10% y del diésel en un 23%. Esta medida ocasionó la molestia de los sectores de Santa Cruz, que denominaron la medida como un diéselazo. El 28 de enero del año 2005 se efectúa una masiva concentración a los pies del Cristo Redentor en la ciudad de Santa Cruz, en la que se pide la autonomía. La medida hizo retroceder la pretensión gubernamental de alzar el costo del diésel. Ante la situación política adversa,
En el Ejecutivo, Legislativo y el Oriente Boliviano, Mesa renunció a su cargo en 2 ocasiones. La primera renuncia fue en marzo del año 2005, durante un discurso en el que elevó críticas contra Evo Morales y Abel Mamani, entonces representante de las juntas vecinales del Alto. Aquella ocasión, el Congreso rechazaba su renuncia. La situación empeoró cuando Carlos Mesa se niega a promulgar la ley modificatoria a la ley de hidrocarburos. Las presiones sociales continuaron, esta vez en la línea de una nacionalización inmediata de los hidrocarburos. Finalmente, el 6 de junio del año 2005, formalizó una nueva renuncia pidiendo que en el marco de la sucesión constitucional asumiera la presidencia el presidente de la Corte Suprema de Justicia, entonces Eduardo Rodríguez Belcé. En aquel momento, los presidentes del Senado y de diputados, Ormando Bacadíez y Mario Cosío, representantes del viejo sistema de partido, tuvieron que renunciar a asumir la presidencia ante la presión social. Ahí está el resumen, un poco extenso, detallado, pero no por ello innecesario, muy necesario, tenemos que resaltarlo. Si usted nos está viendo recién, esto es Palestra Política y estamos desentrañando los entretelones del gobierno de Carlos Mesa en el periodo 2003-2005. Y hemos saludado a nuestros panelistas. Comenzamos haciendo la primera consulta. El contexto era favorable, no era favorable, fundamentalmente políticamente hablando, como para asumir ciertos compromisos que sin duda eran fuertes y eran de transformación. Don Francesco Zarati. Buenas noches. Creo que el resumen que han hecho es bastante objetivo de lo que sucedió en ese periodo. Y hay que señalar claramente que el gobierno de Carlos Mesa no es un gobierno que surge de las urnas, no surge de una voluntad popular mediante el voto, sino es como un ancla de salvación en un momento extremadamente crítico del país a raíz de los hechos de septiembre y octubre, no es solo octubre, ¿no? Desde septiembre con los hechos del campo, una historia que todavía tiene que escribirse en muchos detalles. Lo que se ha dicho es verdad en el sentido que si un gobierno quiere gobernar, debe tener el legislativo bajo control, o por lo menos debe tener una mayoría específica en cada medida que quiere tomar. Había muchas voces en ese periodo. Yo todavía no era parte del Ejecutivo, yo recién ingresé al Ejecutivo en el 2004, pero había muchas tendencias que en cierto sentido buscaban eliminar el Parlamento. Parecía un momento también por lo trágico del contexto nacional, según el cual había que tomar medidas heroicas, no eran medidas populistas ni era una medida autoritaria, era una medida conveniente de eficiencia del Estado. Entonces había voces que decían había que cerrar el Parlamento y arreglar los problemas fundamentales, que eran los problemas económicos, a través de medidas que estaban en la agenda de octubre. El presidente Carlos Mesa siempre rechazó eso. El cierre del Congreso. El cierre del Congreso. Fundamentalmente. Era un fujimorazo, llamámoslo así, aunque dictado por otras razones, no por interés personal, sino para hacer funcionar el país. Porque hay una verdad que tal vez estemos de acuerdo con los demás panelistas. El que renunció fue Goni, se fue a Estados Unidos, pero no renunció el gonismo. Y el gonismo se incrustó especialmente en el Oriente, en Santa Cruz, y en sectores muy duros del Parlamento. Y en eso los partidos tradicionales se unieron rápidamente, no todos los diputados. Como bien dice el resumen, se intentó hacer una especie de bancada patriótica, llamámosla así, para poder sostener este gobierno y enfrentar los retos económicos. Pero eran demasiado pocos respecto a las directivas del partido NFR, del MNR y también del MIR, de hacer la vida imposible al gobierno. Bien, don Francesco. Julieta, hablemos un poco de esta ruptura. Primero, el acercamiento de Carlos Mesa a Gonzalo Sánchez de Lozada. Uno va revisando
plataformas virtuales donde aparecen los spots, ¿no? Donde se nos decía, Goni sí puede, con Goni sí podemos. Y expliquemos la ruptura. ¿Cómo analizamos ese proceso, Julieta? Buenas noches. Buenas noches. O sea, discrepo con aquí el compañero Zarate, sentido de que el gonismo, vamos a hacer de cuenta que es una pandilla donde el macho alfa es el que da la cara. Pero el gonismo también era Carlos Mesa, no es que no era gonista, por eso era su vicepresidente. Entonces creo que hacer una lectura de que una cosa era el gonismo y otra cosa era Carlos Mesa es equivocado, es errado, porque era un conjunto de elementos, era un conjunto de neoliberales que estaban jugando a continuar rematándolo al país, ¿no? Y no son capaces de entablar esas lecturas necesarias a alguien un poquito más conocedor, digamos, de la realidad de nuestro país. Pero hubo una ruptura, ¿no? O sea, ¿a yo... qué atribuimos la ruptura? Viéndolo desde afuera, ¿no? No siendo parte de ese escenario. Yo creo que es la desesperación de un momento del sistema, ¿no? Hay una desesperación y que en vez de tirarlo todo por la borda, porque yo voy a mirar desde las calles. Desde las calles, una de las cosas que nosotras, en ese momento nace la Asamblea Feminista, una de las cosas que nosotros planteamos era precisamente lo que aquí el compañero estaba diciendo. Bueno, no sé si será compañero o no, disculpe si lo estoy diciendo compañero, pero para nosotras el Parlamento era insulso. O sea, no por un asunto de ser... ¿Parlamento, institución o los miembros de ese Parlamento? No es lo mismo pues un fujimorazo que la inutilidad de una llamada clase política. No el Parlamento institución, sino los miembros que lo conforman. No, pero también el Parlamento como institución. Porque en ese momento, no sé por qué se ríe el compañero, pero en ese momento y hasta ahora es importante ver los límites de la democracia. Bien. Los límites de la democracia plantean la inutilidad de instituciones que no están permitiendo la discusión útil para la solución de los problemas. Y que más bien, bueno, los compañeros y compañeras en las calles decían, pues es un grupo de mancagastos. Usted dice que la salida era el cierre del Congreso. ¿Perdón? Usted dice que la salida... No, yo no estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es que desde las calles se estaba planteando un ir más allá de lo que ha sido la presencia del gobierno de Carlos Mesa, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, por lo que tú me estabas diciendo es si había un rompimiento o no. Yo no creo que haya un rompimiento. Lo que hay es bueno, ahí sí estoy de acuerdo, un ancla, una acción desesperada, pero una acción desesperada con tareas concretas por parte del sistema neoliberal. Ser bombero de las reivindicaciones sociales y de los conflictos sociales. Boris, la misma pregunta para ti, tú que has investigado, ¿no? Has editado sobre este periodo, un periodo antes, pero que no está desconectado de este. Buenas noches, la misma pregunta para ti. Bueno, mira, si bien es cierto de que había un choque de dos bloques históricos, un bloque emergente, popular, subterráneo, que se fue forjando, que sale a la palestra pública con la Guerra del Agua, que se enfrentaba a un sistema que gobernó el país con relativa tranquilidad desde el 86, desde el 85 hasta el 2003. Si bien existe ese choque de bloques, claro que hay una ruptura en lo que sucede entre Carlos Mesa y el gonismo, ¿no? Carlos Mesa es castigado por los gonistas. No solamente las oleadas populares son responsables de la debacle del gobierno de Carlos Mesa. Carlos Mesa queda... y fue un gobierno que en ese sentido no se terminó de definir. Carlos Mesa queda en medio de dos huracanes. El huracán, que era la movilización popular que demandaba la Agenda de Octubre, que planteaba la nacionalización de los hidrocarburos, la Asamblea Constituyente, y en el otro huracán, que es el reposicionamiento gonista y de la derecha más recalcitrante y conservadora, que se acomoda en Santa Cruz, se reidentifica y se reinventa el discurso de la autonomía para mantener sus espacios de poder, para no perder sus espacios de privilegio. También, ¿no? Claro, y comienzan a castigar muy fuertemente de ambos lados a Carlos Mesa. En uno de los informes que sale en el juicio en Sucre es
elocuente lo que dice Carlos Sánchez Berzaín en uno de los informes con las Fuerzas Armadas. A Carlos Mesa lo tenemos que castigar, tenemos que ajustar cuentas con ese señor. O lo que le hace Monasterios, el que es el dueño de Unitel actualmente, que mientras Carlos Mesa era presidente, le dice: usted, yo no le voy a contestar el teléfono, siendo Mesa presidente, ¿no? Entonces hay dos huracanes en los que queda en medio el gobierno de Carlos Mesa. Por eso es un gobierno que está entre las dos. Si lo pones en el medio, ni con uno ni con el otro, no hay una identificación plena ni con un lado ni con el otro. Pero tampoco hay que negar que Carlos Mesa llega con Gonzalo Sánchez de Lozada a la presidencia. Entonces, en cierto momento hace parte de uno de los bloques. Después hay un desmarque que genera, ¿no?, este doble castigo que recibe. Lo que yo les propongo ahora es que veamos este input que hemos preparado y que luego tratemos de ver los escenarios que podían darse. Puede ser este ejercicio tendente a la especulación, pero si revisamos la historia y aprendemos de ella, de repente no sea tan especulativo lo que vamos a hacer en la siguiente ronda. El presidente me pidió ir a almorzar a su casa para hacer un análisis de la situación. Me reuní a solas con Gonzalo Sánchez de Lozada durante 4 horas y media. Por si acaso, Carlos, hay 3 cosas que no voy a hacer nunca. No voy a renunciar a la presidencia, no voy a convocar a una asamblea constituyente y no voy a convocar a un referéndum vinculante. Y terminó la conversación y yo le dije: si tú no convocas a una asamblea, a un referéndum y estableces una pregunta sobre el tema del gas, en el tema de llevar el gas por Chile, no tienes ninguna posibilidad de sobrevivir en el gobierno. Y él terminó diciéndome algo que lo retrata muy bien. Este es un tema en el que hay 2 factores que no pueden compatibilizarse. Me dijo, para ejemplificar la situación que yo estoy viviendo, Sánchez de Lozada, el enfrentamiento entre la fuerza irresistible y el objeto inamovible. Estos temas son tan fuertes que incluso podemos hacer un choque bibliográfico, ¿no? Podemos hacer una pelea de libros y presentarlas de esta forma, permítanme. Presidencia, sí, ¿no? Y hacer un choque de bibliografía de una forma muy diferente, ¿no? Acá en la televisión. Yo les leo otro input más para ver lo que pasaba del otro lado y equilibrar la situación. Evo Morales, Mi vida de Orinoca al Palacio Quemado, página 343, un criterio muy breve. En el gobierno de Mesa hubo muchos problemas, él nunca asumió una posición revolucionaria, mantuvo el esquema neoliberal y se opuso a realizar cambios en Bolivia. Como nosotros se lo propusimos de manera directa y públicamente. Héctor Arce y Edmundo Novillo hemos llevado 2 proyectos de decretos supremos. Uno era de convocatoria a la Asamblea Constituyente y el otro de la nacionalización de los hidrocarburos. Fueron entregados en mano propia. Fuimos a visitarlo a una audiencia en el Palacio de Gobierno. Nos ha recibido 2 proyectos, pero no quería poner en vigencia ninguno de ellos. Don Francesco, a ver, casemos una versión con la otra versión. ¿Qué conclusión sacamos? Primero, una puntualización. La divergencia entre Carlos Mesa y Sánchez de Lozada es anterior a octubre del 2003. Recordarán el caso Mocororó. Lo que tenía la vicepresidencia, que era todavía en el gobierno de Sánchez de Lozada la quinta rueda del carro, pero tenía el sector de la anticorrupción. Por lo menos eso le concedió y estaba Lupe Cajías. Y en el caso de los conscriptos que trabajaban en la hacienda, etcétera, ahí se puso firme la vicepresidencia, se puso firme no me acuerdo si se llamaba Delegación Anticorrupción, antes tenía otra secretaría. Delegada presidencial. Después fue delegada. Bueno, era una oficina anticorrupción, digamos, que dependía de la vicepresidencia. Allá se vio las primeras divergencias. Y de alguna manera utilizó el presidente Sánchez de Lozada toda su influencia, todo su peso para poder callar, digamos, las críticas que vinieron. Entonces había sobre tema de derechos humanos algunas fricciones. Y esto obviamente desembocaron en octubre, cuando frente a matanza como la que hubo, alguien tenía que decir basta.
Lo mismo que está pasando hoy en Palestina, hasta Estados Unidos hoy ha dicho basta con bombardeo a las escuelas. Ahora bien, la divergencia de visión depende del programa de cada uno, porque es muy fácil cuando uno no es gobierno decirle al gobierno deberías hacer eso. Otra cosa es con guitarra. Y el plan que se tenía es el que se ha cumplido. Dentro de la agenda de octubre había que hacer un referéndum vinculante y se trabajó y se realizó. Había que hacer una asamblea constituyente y se estuvo trabajando en la asamblea constituyente a partir de abajo, pero no con un decreto de arriba convocamos a la asamblea y que un grupo de españoles vengan a escribirnos una constitución, como al final ha sucedido con nuestra constitución. Muchas cosas nos han llegado de afuera bien cocinadas. Entonces, lo que se estaba haciendo tenía que hacerse con los tiempos, los ritmos y el estilo, la forma de un gobierno que no era un gobierno político. Como decimos en el libro, era un gobierno de ciudadanos. La mayoría de los ministros eran académicos, gente que venía no de la experiencia política, sino de la experiencia del pensamiento, del periodismo o de la academia. Julieta, con usted el input audiovisual y el input textual. Un balance, por favor. Julieta. Perdón. A ver. Lo que hemos visto y lo que hemos leído, Ya. para enriquecer nuestro debate. A mí me parece que una de las cosas fundamentales para analizar este periodo es precisamente desde lo que es la acumulación política del pueblo. De otra manera nos vamos a perder, porque el gobierno de Mesa es un gobierno que es, digamos, fuera de lugar. Lo que quedaba después de la insurrección de octubre, lo que quedaba era ver los pasos para tomar el autogobierno, para empezar a organizarnos y decidir, bueno, un poco lo que es el proceso de cambio. Entonces, en ese momento, Carlos Mesa es, digamos, una suerte de elemento de la clase dominante que está tratando, lo decía hace un rato, de, como bombero, empezar a apagar todos los fuegos posibles para que, ante la gran sorpresa que da el pueblo, ante una clase neoliberal dominante que miedosa ante la irrupción del pueblo y ante las medidas que le exige. O sea, lo que tenemos que ver es la correlación de fuerzas para que se haga un gobierno. La guitarra en realidad estaba en poder de las calles, en las organizaciones sociales. Y entonces, si Carlos Mesa hubiera sido honesto, hubiera escuchado lo que el pueblo le estaba planteando. La guitarra que él estaba agarrando, es decir, el gobierno que estaba él ejerciendo, era una guitarra ajena. O sea, él no estaba agarrando ninguna guitarra. Él tenía que bailar, si vale el término del ejemplo de la guitarra, él tenía que bailar y cantar las tonadas y las músicas que el pueblo le estaba diciendo. Por ejemplo, el hecho de la Asamblea Constituyente. El hecho de la nacionalización de los hidrocarburos y no tratar de tapar con medidas, con paliativos para que tenga un poco de aire, un poco de tiempo la clase dominante y ante la sorpresa que le dio el pueblo pueda organizarse. Y no es verdad que ese era un gobierno de independientes, eran los propios neoliberales, toda la base social y política neoliberal, gonista, que había tenido 3, 4 camadas. Entonces no es que ahí era un gobierno independiente. Boris, contigo el mismo razonamiento, el mismo contexto. Sabes, esta declaración que relata Carlos Mesa de la conversación con Goni es excepcional en el sentido de que te describe un Goni casi gramsciano, un Goni que comprendía de que se iba a acercar un momento en el que dos ejércitos se iban a enfrentar, es decir, la movilización popular contra el poder establecido iban a chocar, ¿no? Eso es el objetivo inamovible con lo que relata Carlos Mesa. O sea, te muestra un Goni excepcionalmente lúcido en el sentido de lo que iba a suceder. Goni sabía, e incluso en otro pasaje de esa misma... En contra de muchas interpretaciones que le quitan lucidez a Goni. Claro, ¿no? Incluso en el mismo libro Presencia Sitiada se relata cuando Goni anticipa las operaciones que podríamos llamarles secesionistas o separatistas que se iban a suceder años después en Santa Cruz y en el Oriente. Goni ya se imaginaba eso, porque decía, la gente que está en Santa Cruz, Tarija, Pando, Beni, no quiere saber nada de lo que quieren en el altiplano. Entonces, mi misión es
Así se explicaba un poco Sí, su... Claro, ese razonamiento... No sé si decir tranquilidad. Claro, ese es el razonamiento de Goni, ¿no? Ya. Y es excepcionalmente interesante ese episodio, porque ahí también le anticipa más o menos a Carlos Mesa lo que le iba a tocar. Carlos, hay dos ejércitos que van a enfrentarse. Y en ese momento, Mesa, bueno, esto también tiene que ver con lo que cuenta Evo en cierto momento, Mesa trata de quedar bien como que con todos. Y en ese momento, y yo estoy de acuerdo con Julieta en eso, la nacionalización y la Asamblea Constituyente ya eran demandas nacionales y populares, ya era una agenda nacional y popular, y con una agenda nacional y popular no se puede negociar. Bien, amigos, a continuación un corte acá en Palestra Política. Al volver, la agenda de octubre versus agenda de junio. No se lo pierdan, ya venimos. Seguimos con Palestra Política. Si usted se vuelve a incorporar a nuestra señal, estamos hablando y analizando el gobierno de Carlos Mesa, año 2003, año 2005. Habían buenas actitudes, o sea, buenos signos, pero la pregunta es si eran suficientes o no. Signos de cambio, pluses eliminados a las autoridades, a las máximas autoridades, pluses de salario, de resarcimiento económico. 10% de reducción en el sueldo del presidente, 5% en lo de los ministros, reducción de gastos reservados de 140 millones a 60 millones, reducción de gasto público del 7%, pero en medio el cumplimiento de una agenda primero en octubre y de una agenda en junio. ¿Cuál atender, don Francesco Zarate? Son dos temas muy ligados entre sí. Primero era que la situación económica era realmente grave. Solo un ejemplo, porque nos llevaría mucho tiempo. Cuando entró el gobierno en octubre, yo supe después, no había dinero en las arcas para asegurar los aguinaldos. Tuvo que recurrir a una donación, a un préstamo externo, para poder cubrir los aguinaldos. Esa era la situación de Bolivia, de manera que esas medidas no eran simplemente ejemplares, simbólicas, eran también una necesidad que después fue refrendada o fue reforzada con el tema del incremento de los hidrocarburos, porque no había otra manera que poder tener mayores ingresos en el Estado para poder mantener el Estado funcionando. En cuanto a la agenda de octubre, en la parte que yo conozco más, en la parte de hidrocarburos, de lo que se trataba fundamentalmente era que había que hacer un referéndum para que la población tomara una posición clara alrededor del tema que motivó las movilizaciones, que aquí discrepo mucho. No era la nacionalización. Vamos a revisar todos los documentos. Era el tema si el gas iba a salir por Chile o no iba a salir por Chile, que el gas por Chile es para Chile, cosas por el estilo. Eso era el tema fundamental. Y un segundo tema, que el gas debía generar riqueza, entonces se necesitaba que se quedara más en el país, la industrialización y todo lo demás. ¿Por qué no se pudo hacer la nacionalización? No es que no se quiso hacer, fue una de las opciones que se manejaron. Pero ingenuamente nosotros creíamos que la nacionalización era la del 36 y la del 69. Aquí nos han enchufado otro tipo de nacionalización que, si la vamos a revisar bien, es una renegociación de contratos. El problema principal que vimos es que para nacionalizar tú debes tener una empresa nacional. En ese momento el yacimiento no existía, era un yacimiento residual. Por eso una de las tareas que yo como asesor y también como delegado y como miembro del gabinete asumí era la refundación de yacimientos. Y hay una pregunta específica en el referéndum sobre la reconstrucción de yacimientos, a partir de recuperar lo que eran las acciones de la capitalización. Y en eso estábamos yendo adelante. Ahora, una de las discusiones fuertes que hubo alrededor de la ley de hidrocarburos no es, como cree mucha gente, sobre los impuestos, si debían ser 50 o debían ser progresivos, que al final hubiese sido lo mismo, sino sobre el rol que jugaba Yacimientos. Miren la ley de hidrocarburos y ven que Yacimientos, lo que es ahora, no tiene nada que ver con lo que la ley que aprobó el MAS junto con los partidos tradicionales
finalmente le dio yacimientos. Julieta, hablemos de las dos agendas. ¿Qué había detrás de las dos agendas? ¿Qué intereses de estas dos agendas? La de junio, hablamos de la autonómica, ¿no?, que surgió después, casi, ¿cuántos meses después? ¿8, 10 meses? No, y la de octubre. Y la de octubre. Sí, 7 creo, ¿no? Sí. Ya, me parece fundamental reubicar, digamos así, el planteamiento del país. En aquel momento, el Estado heredado estaba en una gran debacle. Y sí, habían planteamientos de nacionalización, entendiendo la nacionalización como la recuperación de los hidrocarburos para el pueblo, ese era el planteamiento. Y resulta que ahí discutíamos, pues, ¿qué van a nacionalizar? ¿Qué Estado va a nacionalizar? ¿Qué tipo de Estado? ¿El Estado este que estamos así encontrando decrépito? ¿O quiénes van a nacionalizar? Por ejemplo, esa era la discusión que hacíamos en las calles. Y creo que a esta altura, sean contratos negociados, no sean contratos negociados, lo cierto es que sí se podía hacer. O sea, sí se podía hacer una otra política. Y ahí, esa clase dominante, lo que ha demostrado es una incapacidad, una mediocridad, un reduccionismo en el análisis. Eso es lo que me parece terrible. Terrible porque el pueblo, y aquí viene el análisis desde el otro lado, el pueblo en aquel momento desconfía de la capacidad de autogobernarse, de la capacidad de generar sus propios instrumentos y le da toda la confianza a Carlos Mesa. Y creo que ahí ha habido un momento de transición, digamos así, para que el pueblo mismo vuelva a recuperar la energía y la confianza en sí mismo. Y no es que Carlos Mesa, y no es una cuestión personal con Carlos Mesa, porque puede caerme bien como persona, pero el rol que él plantea es el de tratar de darle un espacio a la clase dominante para recuperarse. En ese entendido, entonces, la agenda autonómica, o el grupo, digamos, que aquí compañeros dicen que era el grupo más conservador, o sea, tenemos que entender que el sistema dominante tiene diferentes mecanismos, diferentes tentáculos, tiene la democracia pactada, tiene la dictadura y tiene también los grupos fascistas. Entonces, en aquel momento, este grupo de poder no estaba con la voluntad de esperar a que se recupere el conjunto de la clase dominante. Ellos estaban desesperados por partir al país y lanzar su planteamiento porque veían el peligro de que ese tiempo iba a significar la irrupción, la rearticulación del movimiento popular para que podamos recuperar este sueño, esta utopía realizable, por cierto, de refundar el país. Vamos con Boris. Me agarro de una metáfora que dijo en la anterior ronda Julieta, apagafuegos. ¿Te da la misma impresión cuando aparece la agenda de octubre y luego cuando aparece la agenda de junio? ¿No se eclipsaban mutuamente o qué pasaba? Mira, yo creo que ambas agendas nacen prácticamente al mismo tiempo. En realidad una es consecuencia de la otra. El mismo día que Gonzalo Sánchez de Lozada abandona el país, mientras él estaba en el aeropuerto de Viru, Rubén Costas organiza una conferencia de prensa en Santa Cruz en la que anuncia que se desentienden de lo que sucede en La Paz e inician una nueva etapa en las luchas cívicas, planteando autonomías departamentales, elecciones prefecturales, apuntando a que sean gobernadores, y un nuevo modelo productivo de Santa Cruz hacia Bolivia para evitar una decisión de Santa Cruz. O sea, la agenda nace casi al mismo tiempo. El 17 de octubre, Rubén Costas plantea en conferencia de prensa esa misma agenda que luego se materializa en un cabildo previo que hay en enero y luego en el cabildo más fuerte que es el de junio de 2004. Esa es la agenda que hackea también a Carlos Mesa, ¿no? Porque incluso lo condicionan a una convocatoria de elección de gobernadores. A lo que yo me voy es, ambas agendas, una nace en reacción de la otra, pero yo cuestiono mucho a la segunda, es decir, a la autonómica, en cuanto a la autenticidad de la misma, porque la segunda surge por un reposicionamiento de las fuerzas que son derrotadas en las movilizaciones de octubre, donde se reacomodan muchas de las fichas gonistas
y de los partidos políticos desplazados, porque cuando cae el gonismo no solo cae GONI y el MNR, cae el ADN, cae MIR, todos los partidos son derrotados como sistema de partidos que se rearticulan en las regiones bajo el paraguas cívico y luego bajo paraguas de las prefecturas. Yo no recordaba ese dato de la conferencia de Rubén Costas. Me da la impresión de que para tener la claridad de ese momento de qué ruta tomar, la cosa no nació ese momento, sino un poco más antes, ¿no? Vamos a ver el sondeo en Cochabamba. Abya Yala también está en Cochabamba, Palestra Política está en Cochabamba. La pregunta sobre la imagen, la percepción ciudadana de este gobierno, del gobierno de Carlos Mesa. Y luego seguimos valorando aspectos puntuales de esta gestión. Un gobierno muy timorato, que no tomaba decisiones, y más a lo contrario, lo que debería viabilizar ha truncado las aspiraciones, pero quieran o no quieran, ha hecho una situación donde se ha producido el proceso de cambio. Tocar el tema del mar, queriendo recuperar, o sea, le ha puesto es lo que más recuerdo yo, porque es uno de los que ha insistido en ese del tema del mar. Carlos Mesa fue, creo, el único presidente democrático que llegó a tener tal apoyo de la población en Oriente, Occidente, en Valles, en sector Chapaco, pero creo que fue muy conservador en su posición de poder dar un viraje en el escenario político de ese momento del país. El vicepresidente de Gonzalo Sánchez Lozada, que asumió la presidencia, que planteaba transformaciones estructurales al país, ¿no? La Asamblea Constituyente, un referéndum sobre el gas, una nueva ley de hidrocarburos, eran temas que el pueblo planteaba. Que devuelva los misiles, lo que ha devuelto a Estados Unidos, que devuelva los misiles. Pero que yo vea a don Carlitos no ha hecho nada, absolutamente en el gobierno no ha hecho nada. No supo aprovechar el momento de la coyuntura política que se vivía en ese momento, cuando el pueblo organizado reaccionó de una manera, pero totalmente decidida para defender los temas nacionales, ¿no? Bueno, hay algunos criterios entre políticos, autoridades del Defensor del Pueblo, si no me equivoco, y también ciudadanos. Nada que ver los misiles con este periodo, ¿no? Viene un periodo después. El referéndum por los hidrocarburos. A ver, háblenos un poquito de esto, la idea, la concepción y la aplicabilidad. ¿Cómo se gestó esto? El referéndum era un compromiso de la agenda de octubre, especialmente para clarificar y dar sustento a la posición boliviana respecto al uso del gas para fines de recuperar un acceso soberano y útil al Océano Pacífico. De hecho, una pregunta, la pregunta número 4, está hecha de una manera, a mi criterio, muy inteligente, porque era un tema muy escabroso. No se podía poner la palabra Chile, por ejemplo, por razones también internacionales, de relaciones internacionales. Había bastante interés a que no fuera una provocación más, digamos, poder hacer un referéndum contra otro país vecino. Pero fue inteligente porque puso una posición que no vinculaba a otros mandatarios. La pregunta dice claramente, ¿está de acuerdo usted con la posición del presidente Carlos Mesa de utilizar el gas para obtener una salida útil? Esto quiere decir que otro presidente puede, evidentemente, tener otra posición. Puede llegar un momento en que las relaciones son tan buenas que podemos tener un ¿El avance de ese proyecto de Gas por Chile, en qué etapa ya estaba avanzado? No estaba nada avanzado. Era un proyecto, ¿sí?, que tenía diferentes alternativas. Una alternativa era salir por Mejillones, que eso era la salida que posiblemente prefería Chile, ya que el megapuerto de Mejillones necesitaba energía. La otra era salir por Patillo, al sur de Iquique, porque evitaba obtener el visto bueno de Perú en territorios que eran suyos, ya que Patillo está más abajo del, si no me equivoco, del paralelo 27. Bueno, y la otra era Hilo, y el presidente Carlos Mesa trató de trabajar la posibilidad de Hilo para buscar mercado.
tengo que hacer una pequeña aclaración técnica. El problema de los hidrocarburos en el año 2003 era que las reservas que se tenían certificadas eran superiores a la posibilidad de comercializarlas con el Brasil, que era el único contrato que tenían. Después se abrió el contrato con Argentina, que ahora ha crecido, se ha expandido. Pero las empresas que vinieron, invirtieron, descubrieron también reservas de gas, evidentemente tenían que monetizarla, tenían que comercializarla. Y la posibilidad de hacerlo hacia California era real en ese momento y el puerto era la discordia, no era si vender o no vender, era más si hacerlo por Chile o Perú. Una pregunta me queda flotando. Usted dijo que se iba a cumplir con la nacionalización, pero ahora me habla de este proyecto. ¿Qué se iba a hacer primero, nacionalizar o vender y después nacionalizar? No, lo que había que hacer era, en orden, se necesitaba una ley de hidrocarburos que permitiera el desarrollo del sector que estaba estancado a raíz de toda la turbulencia política. En segundo lugar, aclarar si el proyecto para California estaba o no aceptado por la población en el sentido de escoger un puerto que no favoreciera o no desfavoreciera las aspiraciones de Bolivia o el derecho de Bolivia a una salida. Y tercero, era reconstruir yacimientos, porque no se puede construir una política de hidrocarburos de un país sin tener una empresa que en ese momento no existía. Vamos con usted, Julieta, esa valoración de ese referéndum. Me parece que cuando nosotras y nosotros estábamos reunidos, el periodo de Carlos Mesa, lo que nos impulsa es a la autoorganización, a la autodiscusión. Entonces, cuando se está desde el gobierno lanzando las cinco preguntas, la reflexión en el pueblo iba por otro lado. El pueblo, sí es verdad, empezamos por decir, el gas no tiene que ir por los chilenos ni una gota de gas, se quemaron las manzanas, los cajoncitos, etcétera. Sí, se empezó así. Pero luego hubo todo un camino a recoger, en el mismo camino, valga la redundancia, de compañeras y compañeros que habían estado trabajando, informándose sobre lo que significaba el gas y la recuperación del gas, y lo que estaba haciendo las transnacionales con nuestros recursos naturales. Y ahí son compañeras y compañeros, recuerdo los compañeros de ingenieros jubilados de YPFB que daban talleres en el Alto, en la FEJUVE, en las juntas vecinales, compañeras de las organizaciones sociales, recuerdo de la FEJUVE también, que bajaron hasta Villa Fátima a decirnos qué cosa era el butano, el metano, que no sabíamos. Entonces, todo ese camino de conocimiento y de información se ha socializado en todo ese tiempo. Entonces, cuando llega el referéndum, era un referéndum, pues, para nosotros trucho. No eran las preguntas que se tenían que hacer, porque la fuerza de la reflexión sobre los recursos naturales, con pretexto del gas, era que teníamos que recuperar de las garras de las transnacionales estos recursos naturales para el pueblo. Y ahí fue donde se empezó a gestar esta apropiación del conocimiento, esta posibilidad del sueño, esta posibilidad del gobierno para el pueblo, y que luego, bueno, se va concretando en todo lo que son actualmente las políticas públicas, que podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo, no era así como queríamos, era así como decía, que el periódico dijo esto, que el tal dijo esto, podemos decir lo que quieran, pero lo cierto es que hoy hay una recuperación de miles de millones de dólares que hoy le están sirviendo a la gente. Boris, tú hablabas hablábamos de dos agendas, de dos proyectos que incluso Gonzalo Sánchez de Lozada los veía. Pero vamos al referéndum, los bolivianos, y ganan las 5 preguntas. Sí. O sea, ganan dos realidades, pero en un mismo espacio ganan las 5 preguntas. Sí. Lo primero... O sea, no es ganar, no, o sea, se responde que sí a las 5 preguntas, eso es lo correcto. Lo primero que hay que ponderar es que se haya efectuado un referéndum por primera vez en el periodo contemporáneo de la democracia boliviana, ¿no? Fue un primer ejercicio de avance, de profundización en la democracia participativa, que por más de que uno se puede encontrar en diferentes posiciones en cuanto a la política, tiene que reconocer al autor de aquello, ¿no? Eso y la elección de prefectos son dos hechos que profundizaron la democracia, que ahora estamos nosotros disfrutando en la democracia contemporánea. Respecto a lo que tú comentas, yo me acuerdo que cuando se definen las 5 preguntas, existe una suerte de negociación entre las fuerzas políticas de aquel entonces.
Es por ello que las tres primeras preguntas el sí tiene una votación mucho más fuerte que las dos últimas. Las dos últimas se referían a la utilización de los dineros que provenían del gas para recuperar utilizarlo como carta de negociación, una posible había salida. Propagandas, voten sí por una y no por otra, creo. No, siempre se planteó que las 5 Sí, había Evo dijo que no a la 4 y a la 5. Sí, a la izquierda, no a la derecha. Exacto. Continúa. Sí. Pero perdió. Y yo me acuerdo que esas preguntas que tenían un carácter técnico que si bien era un avance, digamos, en cuanto a la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos de boca de pozo, como planteaba la pregunta 1, o el mandato de la refundación de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, como planteaba la segunda pregunta, que son cosas positivas, no le decía al país lo que quería, no le daba al país la oportunidad de decir lo que quería decir, que era nacionalización. El boca de pozo, ese concepto, ¿no? Pero nosotros yo soy que marcó en el referéndum, como lo marcó mucha gente, nacionalización en la papeleta. Porque eso era lo que quería decir el país en ese momento. Entonces, claro, evidentemente, por eso te digo, hay que reconocer el ejercicio democrático, el despliegue, la intencionalidad y muchas cosas que se logran con ese referéndum, sí. Sin embargo, también hay que identificar que como vos ves que hay fuerzas y hay una demanda popular muy fuerte, lo que el país en aquel momento quería decir y que todavía quiere decirlo, porque por ahí todos no estamos de acuerdo con la nacionalización, es eso. Hemos desarrollado estas dos segundas rondas acá en Palestra Política. Al volver, indagaremos sobre las dos renuncias del presidente Mesa en aquel momento. ¿Por qué? Ustedes recordarán la primera con marchas en favor de que se quede, y por qué la segunda luego, y por qué el desenlace fue el que conocemos. Espérenos, ya regresamos. Recta final de Palestra Política, estamos analizando el gobierno de Carlos Mesa, periodo 2000, perdóneme, la memoria se me va a ratos, 2003-2005, dos renuncias. Quisiéramos empezar esta vez a la inversa, Boris. ¿Por qué dos renuncias? ¿Qué credibilidad daban dos renuncias? ¿Por qué la primera? ¿Por qué luego la segunda? ¿Qué explicación nos damos? Bueno, yo me acuerdo viendo la renuncia en marzo, porque fue una renuncia muy fuerte. De hecho, es una renuncia por la cual Evo Morales todavía no perdona a Carlos Mesa, porque sale con un discurso muy fuerte de responsabilizar. Y me acuerdo que le dice Carlos Mesa a Evo Morales, es muy fácil estar sentado en tu curul y luego mandar y decir que salgan a bloquear y todo el país. Ojalá usted, que es líder de la oposición, sepa la responsabilidad y lo que es ser gente, un estadista, un hombre de Estado. Se lo plantea tan fuerte que a Evo, en ese momento, comienzan a insultarlo en los aeropuertos. Incluso lo llegan a agredir y lo llegan a escupir en uno de los viajes, porque le dicen, claro, tú te vas en avión, pero estás bloqueando todo el país, ¿no? Entonces, esa renuncia, yo la recuerdo porque por la fuerza con la que lo hace, y es una medida de efecto muy fuerte, ¿no? Que Carlos Mesa genera, digamos, una suerte de respaldo muy fuerte en aquel momento, fundamentalmente en las poblaciones urbanas. Lo que deriva después de aquello es que ya se desata toda la ola de movilizaciones. Pero ameritaba la política, es así de ruda también, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay otro episodio en las elecciones locales, tuvimos municipales en diciembre de 2004, y el MAS, si bien gana la elección, apenas la gana con el 17% a nivel nacional. Y ahí la evaluación interna que tiene el MAS es la coexistencia, porque esa época se habla mucho de la coexistencia del MAS con Carlos Mesa. La coexistencia nos está costando demasiado, entonces tenemos que ser más agresivos. Comienza esta suerte de agresiones, deriva en la primera renuncia de Carlos Mesa, se incorpora el elemento de la aprobación de la nueva ley de hidrocarburos que Carlos Mesa se niega a aprobar, y toda esta ola de fuerzas que se van desatando derivan en la definitiva de junio. Don Francesco, ¿ameritaba esa primera renuncia sí, o era un chantaje? Sí, era una cuestión de principio. Se había aprobado el referéndum. Pero no fue irrevocable. ¿Eh? No fue irrevocable esa renuncia. Fue al Congreso, el Congreso no fue rechazó. revocable por la razón que voy a explicar. Se había aprobado el referéndum, ¿verdad? Y el referéndum era vinculante. Y esto implicaba que las preguntas de referéndum, que tenían una gran mayoría, todas las preguntas, algunas más, otras menos, desde 92 hasta 55% de aprobación,
estas preguntas tenían que aparecer en una ley de hidrocarburos, en la cual trabajaba el gobierno, como es lógico que se haga, porque el referéndum lo hizo el gobierno, y el gobierno tenía que hacer la política de hidrocarburos. ¿Qué sucedió? Que en el Parlamento se unieron los partidos tradicionales con el MAS para hacer su propia ley, y la cabeza visible de esto es una persona que ahora está en San Pedro. Y la estrategia que utilizaron fue la estrategia que yo llamaba de bar abierto. Todos los grupos que quieran poner algo en la ley de hidrocarburos, vengan y le ponemos, a tal punto que un reglamento, como puede ser el reglamento de expropiación, apareció como un capítulo de la ley, un reglamento, solo para tener apoyo. O algunas ideas locas del MNR la pusieron para tener el apoyo del MNR. A este punto el presidente dijo, bueno, aquí estoy por demás, yo tengo que respetar la voluntad del pueblo, tengo una ley de hidrocarburos que el Parlamento se niega a aceptar y ha empezado a hacer su propia ley, que tampoco era su propia ley, era 80% de la ley del gobierno, del Ejecutivo, porque evidentemente gran parte es técnica, pero poniendo una serie de cosas que desvirtuaban. Un tema es el de yacimientos, que he mencionado antes. Entonces, la primera denuncia era para obligar al Parlamento a tratar la ley de hidrocarburos del gobierno, y aceptaron hacerlo por una semana. Empezaron reuniones en el Parlamento y fue la misma música. El NFR, el diputado Pino, ¿se acuerdan? Dante Pino, con Santos Ramírez del brazo, haciendo su propia ley solo para dar la contra al gobierno, según esta estrategia. Comparto totalmente el análisis, ¿no?, de recuperar una identidad opositora, una identidad radical. La segunda vez, evidentemente, la renuncia fue definitiva. ¿Por qué? Porque la ley que se aprobó, si bien era sustancialmente la ley que había hecho el gobierno, pero tenía una serie de observaciones que de alguna manera iban en contra de la voluntad expresada por el referéndum. Y cuando se pidió de cambiar eso, y eran temas muy específicos, no era el tema de los impuestos, eran temas muy específicos que aseguraban el desarrollo de la industria hidrocarburífera, evidentemente se dividieron los dos grupos. Un grupo que no quería que se aprobara la ley, el MAS estaba en la calle para eso, y otro grupo que quería que se aprobara la ley, que también estaba en la calle. Es decir, otra vez se creaba un ambiente caótico que nos volvía a llevar a octubre del 2003. Julieta, en vez de la renuncia, sabiendo que había tanta dificultad en el legislativo, la pregunta es, ¿por qué no llamar a elecciones? El desenlace iba a ser ese. ¿Por qué no hacerlo? A ver, nos reorganizaremos, veremos, señor Mesa, a ver, forme, qué sé yo, sus cuadros, usted tiene apoyo popular, mire la reacción de la gente, convocaremos elecciones, porque aquí no se puede trabajar de una forma adecuada. A ver, que el pueblo decida aún más. Es que yo creo que el proceso de acumulación política del campo popular ha seguido un proceso, y ese proceso ha implicado pues sub y bajas, ¿no?, contradicciones mismas que sí, que son evidentes, nadie puede tapar el sol con un dedo. Pero una de las cosas que hace el esquema dominante es precisamente apabullar al campo popular para que no tenga tiempo de pensar. Es una de las estrategias, ¿no?, lanzar globos de ensayo, provocaciones, bueno, inventar, bueno, es así, lanzar, apabullar, no dejar la reflexión. Y precisamente lo que se necesitaba en aquel momento era tiempo para la reflexión. ¿Qué queríamos? En realidad lo que sucede con la mal llamada guerra del gas, que en realidad es la insurrección a través del gas por la recuperación de los recursos naturales, en realidad lo que estaba claro era lo que no queríamos, pero no era claro lo que queríamos. Y por lo tanto tampoco teníamos claro como sectores populares el camino para seguir, para conseguir este objetivo. Entonces necesitábamos tiempo, y ahí estábamos reflexionando, y por lo tanto también necesitábamos tomar mano de un lado, tomar mano del otro, pero ahí el papel nefasto que juega el compañero, bueno, el compañero siempre, Carlos Mesa, es la de ser miedoso, la de chantajear, la de no hablar, esto que vos estabas diciendo, o sea, bueno, llamarás a elecciones, y plantearemos, y eso hubiera significado también presionar al pueblo. Bueno, van a llamar a elecciones, ¿qué queremos?
llamar a las elecciones, cerrar el Parlamento, ¿qué es lo que se quiere? Hubiera apurado y no estar jugando, ¿no?, a mantener el statu quo mientras se esperaba que la clase dominante se rearticule. Ahora los juicios de valor que hacemos acá son desde fuera de tiempo, ¿no? O sea, hay que ponerse en el lugar y ver cuánta claridad podemos tener. Llegamos al momento de las conclusiones. El reloj del sur, estamos en el sur, nuestro reloj gira al revés. Le vamos a dar un tiempo de 1 minuto a cada uno de nuestros panelistas para que haga su valoración, la enseñanza de la historia, emite su mensaje a nuestra audiencia. Comenzamos con el señor Francesco Zarati, tiene 1 minuto. Sí, yo quisiera simplemente subrayar algunas virtudes que tuvo el gobierno de Carlos Mesa, ¿no? Una virtud de transparencias. El referéndum fue aprobado con mucha propaganda, con mucha discusión, con datos que se daban, es decir, con programas televisivos. Comparen esto con el referéndum que hubo para aprobar la Constitución. Es abismal la diferencia. ¿Cuánta gente ha votado sin haber leído ni siquiera la tercera parte? Además no se sabía qué Constitución era, si era la de la Calancha, si era la de Sucre, si era la de Oruro o la que se hizo en el Parlamento. Pero se aprobó algo mucho más importante, una Constitución, sin este tiempo de reflexión que justamente dice Julieta. Fue un gobierno altamente democrático, que no tomó ninguna medida que fuera en contra de la democracia como la entendemos los ciudadanos. Y finalmente fue un gobierno que no tuvo muertos, no tuvo muertos. En un país tan conflictivo, en medio de tantos conflictos, ese es un gran logro poder terminar. Muchas gracias. Segunda persona en hacer su valoración, su conclusión, doña Julieta Paredes, adelante. Cuando estamos hablando de periodo de Mesa, estamos hablando de una clase media, que mis compañeros dicen con mucha clase pero sin un medio, en el sentido de que hoy se plantea esa decisión política que se debe tomar. No hay por qué temer a la indiada. La indiada es capaz de ser creativa. Nosotros somos como indiada capaces de autogobernarnos, capaces de recuperar el país, de recuperar la dignidad. Y entonces es importante que esa clase media, con mucha clase y sin un medio, que pueda reflexionar en este momento y pueda asumir desde dónde quiere construir Bolivia. No hay por qué tener miedo. Es un momento de convocatoria, es un momento a superar, a saber que los límites de lo que ha sido el gobierno de Carlos Mesa, con buenas intenciones, ha podido tener buenas intenciones, pero no son suficientes las buenas intenciones. Julieta. Muchas gracias. Boris Miranda, tu valoración y tu mensaje. Bueno, yo creo que el gobierno de Carlos Mesa ha sido un gobierno atropellado por la historia. Un gobierno que no mató, que profundizó la democracia, que tuvo buenas intenciones, que asumió la posibilidad de hacer una asamblea constituyente en un país donde eso estaba baneado en cierto momento, pero que tenía personajes que eran herederos del sistema cultural y del sistema de hacer política del neoliberalismo, que definitivamente no podían engranar con el movimiento popular que se estaba forjando y tomando fuerza. Y ese fue el motivo por el cual la historia terminó atropellándolo como la atropelló. 10 segundos más. Me he quedado. 15. No, estoy tranquilo. Tienes 15. No, es todo, hermano. Eso es todo. Muy bien, amigos, gracias por habernos acompañado. Tenemos un adelanto de lo que vamos a ver mañana acá en Palestra Política, el fenómeno Condepa, el fenómeno UCS, cómo hablar de los 90 sin tocar esta temática. Hemos pasado la historia de los 90, pero no hemos visto esto. Esto viene mañana. El Hachauru está cerca. Campesinos, artesanos, fabriles, mineros, comerciantes, empresarios unidos. Sánchez de Lozada, por ejemplo, ayer mismo en esta plaza decía: no, yo también soy choro. Bueno, ahí estaba el compadre Palenque. A nuestros panelistas, muchas gracias, don Francesco, Julieta, Boris. Ha habido un buen debate, gracias por sus aportes. Amigos, nos vemos mañana a las 10 de la noche. Permiso, buen descanso. Gracias a Agencia Nacional de Hidrocarburos, hemos presentado